Islander, una pieza audiovisual creada por el tinerfeño Derek Pedroz, donde se aúna la arquitectura, el movimiento y la imagen. Han visto también al bailarín Chey Jurado con el acompañamiento musical de Kai Schumacher a New Hero. Muchísimas gracias por la sesión de este vídeo, pues por eso hemos podido disfrutarlos todos juntos. Muchísimas gracias también a todas y a todas por acompañarnos en esta segunda edición de Territorio Salvaje. Gracias, por supuesto, al Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna, también la colaboración del Área de Cultura y a FECAMON. Y bueno, les cuento que seguro muchos de ustedes al entrar en esta sala se han fijado en esta pantalla y en este código QR que nos acompaña. Para los que no lo han hecho, les aconsejo que cojan su móvil, que le saquen una foto, que lo escaneen, porque les va a llevar a un sitio donde se van a poder inscribir para formar parte de la comunidad de Territorio Salvaje, como decimos hoy, celebrando ya esta segunda edición. Y bueno, hoy queremos contarle que vamos a hablar algo que forma parte de la idiosincrasia de ser canario, de ser canaria. Hablamos de las montañas, hablamos de nuestros barrancos, de nuestros senderos, pero también de la problemática que hoy también viven, por ejemplo, pues con la llegada masiva de turistas, con el auge también de las actividades del deporte al aire libre. Vamos a hablar de eso, pero por supuesto también vamos a hablar con tres personas con las que vamos a buscar también, ¿por qué no?, soluciones y también hablar del futuro de ello. Nos acompañan tres personas que saben mucho de la montaña y que también saben mucho de sus disciplinas, y lo vamos a poder hablar con ellos pues, de diferentes formas. Así que, si les parece, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestros acompañantes de esta tarde en Territorio Salvaje. Están con nosotros Ateneri Rivero, además de Manu Padilla y de Fafo Hernández. Tomen asiento. Y yo estoy segura de que ustedes conocen perfectamente a estas personas, pero a lo mejor para los que tengan alguna dudita, voy a darles algunos datos sobre ellos tres. Empiezo contigo, Ateneri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ella es bióloga, botánica y montañera, licenciada en Biología Vegetal por la Universidad de La Laguna, especializada en biodiversidad terrestre y conservación. Desarrolla su labor en proyectos de investigación y gestión del medio natural, incluyendo el seguimiento de flora amenazada, restauración ecológica y trabajos de campo en entorno de difícil acceso. Actualmente participa en el inventario de flora del Parque Nacional del Teide. ¿Qué tal, Ateneri? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias primero por invitarme y por estar aquí para escucharnos hoy. Muy bien, tenemos también con nosotros a Manu Padilla. Manu, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les cuento que Manu es escalador y guía de barrancos y media montaña hace casi una década. Comenzaste tu formación como técnico deportivo, especializándote en media montaña en Tenerife, en los barrancos en Andalucía y escalada también en Benasque. Actualmente desarrolla su labor principalmente como guía de escalada, además de participar en proyectos de conservación, combinando su experiencia en la montaña con el compromiso por la protección del entorno natural en nuestro archipiélago. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos y a todas por haber venido. Y también nos acompaña Fafo Hernández. Fafo, muy buenas tardes, guía de actividades en la naturaleza y escritor. Desde los 11 años se inició en el senderismo, en la escalada, en el rappel. En el año 85, ha llovido un poquito, Fafo, comienza a trabajar como monitor de tiempo libre y de actividades en el entorno natural, en campamentos organizados por la Dirección General de Juventud y la Federación de Montaña de nuestra isla. En el 89 participó en la constitución de la asociación Adenaventura, con la que realizó múltiples proyectos de actividades deportivas en los ecosistemas más emblemáticos de Canarias, también en otros destinos como los Pirineos, los Picos de Europa, Andorra, Marruecos, Nepal. Es autora además de varios libros de relatos y de poesía, de poemas de viaje por más de 20 países y de rutas de senderos en el Parque Rural de Anaga y en el Parque Nacional del Teide. Hoy en día, en la actualidad, trabaja en proyectos de conservación de especies canarias en peligros de extinción y en un nuevo libro de rutas de senderismo en el Parque Rural de Teno. Fafo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. La pregunta, para empezar, es fácil para los tres. ¿Fácil o no tan fácil? ¿Qué es para ustedes, Ateneri, Manu, Fafo, ser canaria o canarios, Ateneri? Parece fácil, ¿no? Pero bueno, yo creo que llevándolo a mi terreno, ser canario o ser canaria tiene mucho que ver con reconocernos en nuestra biodiversidad, en nuestros paisajes. Tenemos una biodiversidad que es única en el planeta. Tenemos casi, hablando de plantas, casi un 45% de endemismos que no existen en otra parte del planeta. Entonces yo creo que ahí
es bastante fácil, ¿no? Sentir identidad o sentir, reconocerte en unas especies o en un paisaje, en un ecosistema que no existe en otra parte del planeta, ¿no? Y bueno, pues es ser así, ¿no? Haber nacido o crecer viendo estos paisajes, viendo esta biodiversidad, reconociéndote en ellos y que además, pues, ¿cómo explicarlo también? No tiene mucho que ver o es independientemente de si te gusta o no te gusta, o te parece más o menos bonito, ¿no? Sino porque hay veces que tendemos también a romantizar un poco pues lo que es la idiosincrasia canaria o la identidad o la pertenencia. Y yo creo que tiene mucho que ver eso, en reconocernos en los paisajes. Hay muchas veces que mi abuela se puede reconocer sin ella ser consciente, ¿no? En un tabaibal cardonal, y a lo mejor le inspira algo totalmente diferente que me puede inspirar a mí, ¿no? Para ella a lo mejor era pues la dureza que tuvo en su época cuando era joven y tenía que ir a la costa a cultivar tomates, y para mí tiene algo diferente, pero nos reconocemos en ese paisaje y no nos vamos a reconocer en ese paisaje porque no existe en otra parte del planeta. O sea que, resumido, reconocerte en el paisaje. Manu Fafo se los ha puesto difíciles, les ha puesto el listón alto. Manu, cuéntanos qué es para ti ser canario. Bueno, para empezar la pregunta igual, ¿no? Cada canario tiene una opinión y seguramente nos dará una respuesta totalmente distinta y todas son bienvenidas. Yo desde mi punto de vista, pues ser canario coincide a veces un poquito con lo que dice Ateneri, y primero yo creo que son las raíces. Hay que tener unas raíces aquí, y luego también va asociado para mí en algo que sería pues esa sensación de pertenencia y de identidad. Y esto lo explico un poco más bien en el enfoque de la montaña. Pues cuando vamos a la montaña, yo creo que muchas partes de nosotros, sea a hacer una vía de escalada, a descender un barranco, a hacer un sendero por medianía, por cualquier lugar. No me callo. Pues bueno, pues hay algo que yo creo que no simplemente nos fijamos en el recorrido que vamos a hacer, en la distancia que vamos a recorrer, sino también hay algo que nos acompaña, que es un poco que de manera inconsciente no nos damos cuenta, y es los recuerdos y la cultura y la historia que nos acompaña, ¿no? Tenemos antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, e incluso si vamos más atrás, que cuántas veces vamos caminando junto a una tajea y realmente nos paramos a pensar, y si tenemos algún ser cercano que trabajó tallando esos bloques para construir esas tajeas, y ya nos olvidamos de los kilómetros que nos quedan, sino nos basamos simplemente en esa historia, ¿no? Y creo que es algo que, como Ateneri comentaba en el paisaje, que sin darnos cuenta nos estamos identificando, pues esa sensación de pertenencia, pertenezco a algo, sin darme cuenta. Ya yo creo que eso es algo que el ser canario pues va mucho identificado por ahí. Yo cuando digo que empecé a escalar a los 13 años, bueno, empecé a escalar, pero mis inicios de montaña no fue en ese momento. Mis inicios de montaña los recuerdo pues cuando jugaba en las huertas de mi pueblo de medianía, indagaba en la naturaleza, iba a descubrir, me raspaba las rodillas, ¿no? Y yo creo que para mí eso es ser canario. El paisaje, el sentido de pertenencia, dice Manu, ¿y tú? Poco me queda ya. Bueno, yo creo que Canarias es una tierra con tanta fuerza que nos llega a todos de una manera tan fuerte y nos modela de tal manera que al final el sentir canario es una cosa pues súper amplia, perdón por la expresión, pero es muy amplia, ¿no? Y nos pasa a nosotros que hemos estado toda la vida aquí, que nuestros padres son de aquí, que nuestros abuelos son de aquí, que tenemos muy clara la tradición de siglos, y le pasa a la gente que llega a vivir aquí nueva y que no sabe qué tipo de atracción los pega a la tierra, ¿no? Y los hace de alguna manera vivir el tema de ser canario. Y yo creo que es un sentimiento que quieras tú, aunque no quieras, siempre te va a abordar. Siempre te va a abordar porque si vas por la autopista y ves el mar por la mañana, vas a trabajar a Santa Cruz y ves el mar, vas al norte y ves el mar, ves el Teide, eso
te cala en el espíritu, pero aunque tú no quieras, ¿no? Y luego ya no te cuento los bosques de laurisilva. Si te metes un poquito más adentro de lo que es el territorio salvaje, pues ya es que te quedas atrapado para siempre. Yo creo que es eso, ¿no? Más o menos. Bueno, para el que me quiera contestar, ¿qué sienten al ver cómo ha cambiado la relación de la sociedad con la montaña en los últimos años, cuando empezaban? ¿Qué les viene cuando les pregunto esto? Pues mira, yo voy a ponerme en dos partes. Por una parte siento un poco de pena, pena porque yo, si echo el recuerdo atrás de un poco que cómo nos acercábamos a la montaña, yo veo algo muy distinto ahora, ¿no? Las personas tienen otro inicio de caminar por el motivo en el que se acercan a la montaña, ¿no? Y eso me da un poquito de pena, de añoranza. Por otro lado, tengo un poco de miedo e incertidumbre, porque claro, veo un patrón en este patrón un poco que puede comenzar el por qué voy a la montaña, que muchas veces nos ha acertado, ¿no? Y estamos haciendo un daño al territorio, al medio natural y también a las actividades, a lo que se ha creado durante tantos años. Entonces, ¿hasta cuándo, no? ¿Dónde podría llegar si seguimos este patrón? Pero por otro lado, y ser un poco más optimista, pues yo creo que sí que hay algo, que es que hay un despertar de la sociedad ya tiene una inquietud de ir a la montaña, al medio natural, y tal vez por desconocimiento, no es por ni siquiera adredes que pueden ocasionar algún daño, pues hay que buscar la manera de cómo hacerles ese clic y hacerles ver de qué manera se pueden relacionar de una manera adecuada con la montaña, ¿no? Y posiblemente sea a través de la educación. Fafo, ¿Teneri algo que añadir? La educación, lo que acaba de decir Edu, hace falta mucha educación ambiental, pero vamos con un retraso increíble. Hace falta mucha educación ambiental para que conozcamos los sitios. A veces los canarios decimos, los canarios, y no tenemos ni idea de dónde estamos, ni dónde estamos, ni el territorio donde estamos, donde vivimos, donde habitamos, ¿no? Y muchas veces, y es un territorio súper variado y hay una biodiversidad bestial, lo que decía Teneri antes, ¿no? Y no se trata de conocer todo pormenorizado, pero se trata un poco de saber la importancia que tienen los ecosistemas canarios, que son únicos en el mundo, para todo el planeta, no solo para nosotros. Y que nosotros tenemos la suerte de vivir aquí. Y creo que lo primero que falta, que lo que ha faltado durante mucho tiempo es educación ambiental básica, para que la gente comprenda dónde estamos y comprendiendo dónde estamos y lo que tenemos para saber dónde podemos ir, dónde podemos llegar. A Teneri, pues yendo un poco por aquí desde tu campo de trabajo, desde la biología, ¿crees que llegamos un poco tarde a la conservación de limitados espacios naturales? Yo creo que, no quiero caer en el dramatismo ni en el pesimismo, hay algunos espacios que estamos llegando un poco tarde, sobre todo nosotros en Canarias estamos hablando aquí de la montaña, de territorio salvaje, pero yo creo que en Canarias hablar de montaña también es hablar de la costa, porque nuestra costa también es un territorio bastante salvaje, bastante de montaña también, aunque no sea alta montaña. Y yo creo que hay algunos ecosistemas, por ejemplo, sobre todo en la costa, en los que ya estamos llegando bastante tarde, ¿no? No quiero caer en el pesimismo, yo creo que a día de hoy con proyectos de restauración y de recuperación, no solo de conservación, sino de ya en esos espacios en los que llegamos un poco más tarde, quizás echar una mano, como quien dice, se podría recuperar. Y hay otros que no. Hay otros que aunque estemos ahora, la gente que tenemos un poco más de sensibilidad con el tema de la naturaleza, la conservación, los que vamos a la montaña y nos relacionamos desde esa mirada, ¿no? de la montaña, del entendimiento y la educación, hay veces que caemos un poco en el derrotismo de que está fatal, que está todo perdido, pero yo creo que no, que por ejemplo en algunos ecosistemas todavía estamos a tiempo de hacerlo genial. Entonces, yo creo que la idea es eso, darnos cuenta
y no seguir aportando, ¿no? No seguir apretando al ecosistema. ¿Pero crees que la gente en general es consciente de la fragilidad que existe en alguno de esos ecosistemas? Creo que nos mueve sobre todo ahora mismo, así hablando de manera general, que a la gente le mueve si es bonito o no un paisaje, pero que no somos conscientes de lo que estamos viendo realmente, ¿no? A lo mejor vas a las Cañadas del Teide y es un paisaje brutal, es espectacular, es único, ¿no?, en el planeta, y vemos, es un parque nacional totalmente importante por su geología, la geografía, etcétera, pero nos falta un poco más que mirar allá, ¿no? Porque no solo estamos nosotros en ese entorno, sino que hay un montón de biodiversidad, hay un montón de plantas que son únicas, que solo están ahí, y también una red de animales también. Entonces, yo creo que la gente no es consciente del sitio al que va. Que no me gusta usar la palabra frágil, porque en realidad las especies son unas superheroínas, porque vamos, pueden vivir en sitios donde nosotros no. Nosotros en la alta montaña necesitamos gafas de sol, gorro, crema solar, y ahí están, ¿no?, las especies viviendo sin nada artificial. Pero sí es verdad que son frágiles a la hora de que se produzca un cambio y que eso puede ir para atrás. Manu, tú, por ejemplo, trabajas con gente que quiere vivir experiencias, ¿no?, en la montaña. Yo no sé si has notado mucho el cambio de perfil de esas personas que quieren vivir esa aventura en ese medio. Sin ninguna duda, sí. Hay un cambio bastante grande y yo creo que le he dado muchas vueltas, ¿no?, el por qué, y creo por algo que para mí es grave, y es porque estamos tratando la montaña como si fuera un producto. Y yo creo que estamos ahí totalmente equivocados, ¿no? Tenemos que relacionarnos con la montaña y dejar, no es un producto, es algo que también incluso se nos puede agotar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ese cambio? Pues muchas veces seguramente pues, por lo que el día a día ven, redes sociales, televisión, ese llamamiento, la moda, ¿no?, el quiero hacer, no seguir tu propio camino. Entonces yo creo que como desde la postura de guía, de las personas que nos dedicamos a guiar a personas, también tenemos una responsabilidad de ver cómo nos exponemos al público, a nosotros mismos, y también las actividades que ofrecemos. ¿Por qué? Porque seguramente por desconocimiento, como dije antes, pues las personas van a ir a través de lo que escuchan, de lo que ven, pero nosotros somos una figura súper importante para poder ofrecerle algo más, que nosotros tenemos ese conocimiento, ¿no? Por poner pues algún ejemplo, a mí alguna vez sí que me ha llegado, he tenido esa sensación de que me ha llegado alguna persona pues que quiere pues tener esa experiencia de moda, para tener esa foto, como solemos decir. Romantizando un poco esa idea, ¿no? Romantizar un poco correctamente. Y claro, tengo la sensación de que me llegan a la actividad así, pero sin embargo me doy cuenta que en el transcurso de la actividad, por las conversaciones que tenemos, por ese lenguaje no escrito, esa gestualidad que tiene la persona a la hora de escalar, de verle la cara, y sobre todo cuando llegas a la intimidad tanto con esa persona, que cuando finaliza la actividad no finaliza en el monte, digamos, ¿no?, sino luego ya pues en el coche continúas hablando con la persona y te das cuenta que realmente es probable que viniera por esa foto, pero que se va con algo más, ¿no?, que tú le aportaste algo más, que cambió. Entonces, pues esa responsabilidad de las personas que nos dedicamos a la montaña, yo creo que es algo clave y que tenemos que tenerlo siempre, siempre presente. Fafo, tú has vivido varias generaciones de montañeros, ¿no? Me gustaría preguntarte por los cambios que notas, pues, de hace a lo mejor 30 o 40 años a la actualidad. Hombre, básicamente que antes éramos 4 gatos, o sea, y ahora hay mucha más gente escalando, mucha más gente haciendo barrancos, haciendo todo tipo de actividades en el monte. Pues por contra, pues la parte mala, por decirlo así, que está en mucha más gente. La parte buena, que yo creo que la gente tiene otra forma de ver las cosas diferentes a como las veíamos nosotros. Hay bastante más información. Veo a la gente que viene a escalar o que viene a hacer barranco, la veo con muy buena disponibilidad, mucho menos cerradas que antes, ¿sabes? Y entonces, pues yo soy bastante optimista. Hay un montón de gente que está demandando este tipo de actividades. Hay una industria que
que está floreciendo, porque cada vez se demandan más, pues cada vez la gente quiere participar más de una actividad que lo ponga en contacto directo con el medio ambiente y con zonas muy particulares. También hay mucha gente que va a hacerse la foto, o sea, que dice, bueno, y hay gente que también utiliza el medio natural como una cancha de deportes, o sea, el que dice, bueno, yo voy aquí, o a lo mejor gente que va a correr o que va a hacer algo y solo ve eso como una forma de, como un sitio donde escalar, donde correr, donde hacer, que podría ser cualquier otro. Pero claro, cuando tú vas a escalar a un sitio, a cualquier sitio de aquí, o vas a correr a cualquier sitio de aquí, estás sintiendo cosas diferentes, no es lo mismo que hacerlo en otros. Y yo creo que eso es un poco ahí donde se está ganando la batalla. La gente está descubriendo que no solo es correr por el monte, sino correr, reconocer el sitio. Porque claro, uno se siente bien, se siente mejor en un sitio que en otro, y con el tiempo, con los días cambia totalmente el paisaje, y es una cosa que aunque tú no quieras reconocerlo, tu espíritu, por llamarlo de alguna manera, por ser un poco místico, tu espíritu se va dando cuenta y dice, pues mira, voy aquí, yo quiero volver aquí, ¿no? Quiero hacerlo, quiero seguir haciendo este sitio y buscando sitios nuevos, claro. Muy bien. Me gustaría también ahora lanzar otra pregunta al aire, contéstenla como quieran y cuando quieran. No sé si creen que Canarias, que nuestro archipiélago estaba preparado para este boom del turismo y para esta actividad que hablábamos antes del crecimiento de la actividad al aire libre, lo que comentaba también Fafo. ¿Creen que estamos preparados para ello? Yo creo que no. Yo creo que no estábamos preparados y que no se pensó, ¿no? en eso. Creo también que tiene una parte positiva de que le demos un poco de más valor que antes al tema de deportes de la naturaleza o a nuestra naturaleza en sí, incluso a viajes de naturaleza, que no a venir ¿no? a sol y playa y centros comerciales, etcétera. Como este turismo de masas, pero que también hay un problema porque es como que como no lo hemos pensado con anterioridad. Yo creo que no estamos preparados porque al final parece que estamos llevando ese turismo de masas que antes nos quejamos, pero que estaba como recluido ahí, ¿no? en dos partes de la isla, y ahora ese turismo de poca calidad, para mí es de poca calidad, ¿no? Es como un turismo de masas, se está viniendo también a la naturaleza. Entonces yo creo que no estábamos preparados, pero porque no nos lo llegamos a plantear bien, ¿no? Y que somos unas islas y que estamos totalmente limitados y tenemos que tener como un tope. Un límite, sí. Manu, Fafo. Pues yo voy a empezar con algo que parece contradictorio, pero realmente lo que es el territorio canario, la montaña canaria, sí que estaba preparada. Lo que pasa es que nosotros no la hemos tratado bien. Nosotros no hemos manejado esa situación bien, que es un poco lo que está diciendo. Hemos vendido un producto hacia afuera, que como dije antes, ya la palabra montaña y producto para mí no van de la mano. Y hemos querido vender un producto hacia afuera que simplemente para lo que nos ha llegado ha sido ese turismo de masa, esa masificación, y que está habiendo un impacto bastante grande. Pero que el territorio canario tiene cabida, por supuesto. Tenemos un terreno de montaña súper variado, súper preparado, donde yo creo que, como decimos nosotros, tenemos una cancha de juego enorme, y para las personas que salimos fuera tenemos una cancha de entrenamiento espectacular. Yo creo que pocos canarios que salgan hacia afuera, por decirlo de alguna manera, no dan la talla. Hay algunos pues, que se han reconocido, hay otros que están ahí en la sombra y han hecho grandes hazañas en la montaña, y ha sido gracias al territorio de Canarias, ¿no? Me falta tal vez eso, la parte de cómo hemos enfocado la montaña canaria y en cierta manera pues la hemos vendido, ¿no? ¿Y cómo se hace para recuperarla, eso que hemos vendido, que nos decía Manu, Fafo? No lo sé. Yo creo que la pregunta que tú nos hacías antes de ¿estamos preparados para qué? Vamos a estar preparados si cada vez que hay una oleada nueva nos pilla vamos, mirando para las lechuzas. No hemos estado preparados nunca, o sea, la industria turística no ha estado preparada nunca en Canarias desde que empezó. O sea, porque siempre nos ha sobrepasado, y ahora nos está sobrepasando en gran medida, o sea, nos está sobrepasando a lo salvaje. El 40% del territorio de Tenerife es espacio natural protegido.
Y debería de ser así. O sea, fue una ley que se hizo en los años 80 y debería de ser así. O sea, no deberíamos de dejar que nos robaran más espacios protegidos. Que se hicieran obras y se degradaran espacios naturales que están protegidos. Tan simple como eso, que es un tema de ley. Y en cuanto al turismo, nos está rebasando por todos los lados, porque es que siempre he oído desde que era niño, el turismo de calidad, el turismo de calidad, el turismo de calidad. El turismo de calidad no sé dónde está, porque es que siempre hemos tenido turismo depredador que nos ha quitado, que ha consumido nuestros recursos, vamos, a destajo, y toda esa riqueza primero se maneja desde fuera, y luego lo poco que se reparte aquí, pues nosotros nos ha tocado siempre bastante poco. Y creo que estamos totalmente desorientados con el tema de cómo tratar la industria turística, porque es que nos ha desbordado por todos los lados. Desde el punto de vista del territorio salvaje, todavía tenemos territorio salvaje, claro que sí, pero a ver por cuánto tiempo, ¿no? O sea, nosotros tenemos el deber de mantenerlo. Y creo que las nuevas generaciones tienen conciencia de este tipo de problemas y están diciendo, no, esta parte no se puede tocar. Y eso es lo que hablamos antes, parte del conocimiento. Si tú conoces un sitio, si conoces un determinado lugar, un determinado ecosistema, dices, no, esto no lo vayan a tocar, por Dios. Y un poco eso, yo creo, para mi entender, siempre hemos estado desbordados por el turismo, o sea pero vamos, a base de bien. Manu, a colación de lo que nos estaba comentando Fafo, tú como guía, no sé si en algún momento has tenido esa sensación de, no debería estar aquí o esto no debería hacerse. Pues mira, basándome simplemente en lo profesional, pues en mis actividades no he tenido esa sensación. Pero porque considero que antes de una actividad pues siempre la reflexiono mucho y sobre todo después. Después de terminar la actividad, la reflexiono y miro a ver si he sido partícipe de algo en lo que mis valores, mi ética un poco y esa conservación del territorio, pues si va acorde o no. Y si no es así, pues inmediatamente ya lo cambio, ¿no? Hasta el día de hoy pues he tenido las buenas ideas que no me han llevado a ese camino, pero voy a poner un ejemplo que fue hace tiempo. Me planteé pues, poner en el que yo creo que es un indicador bastante curioso, poner en el calendario una fecha para hacer una actividad que era de vivac. Y era una actividad grupal y rellenar ese grupo para esa fecha. Hubo algo que a mí no me hizo sentir cómodo y caí que era un poco que yo estaba creando esa demanda. Yo estaba un poco hasta obligando a las personas de tienes que ir, ¿no? Y entonces directamente no llegué ni a proponerlo, a plantearlo de esa manera. Es algo que yo pues sí que oferto, sí que puedo llegar a hacer, pero no de esa manera. Ahora yo espero a que la persona que realmente esté interesada pues venga a mí, ¿no? No obligo a comprar ese producto. No creo que sea la necesidad ni la línea, pero para mí. Exacto, pero porque tú al final te riges por una educación, por unos valores que tienes en la montaña, pero está regulado para que se haga como debe hacerse, que creo que es como tú lo estás planteando. Está regulado las actividades en general. Yo creo que regulación hay, ¿vale? Yo creo que hay regulación, lo que falta es una educación, pero una educación tanto por ambas partes, tanto por la sociedad, que yo creo que somos parte de esa regulación, de demandar un poco y de reclamar también de qué maneras hay que regular, y luego también, por supuesto, las personas que regulan. Si no hay un conocimiento de la materia de la que se va a regular, pues es imposible que se haga una buena regulación, y sobre todo si no se cuenta con las personas expertas, si no se cuenta con la sociedad que acude a la montaña, yo creo que es imposible hacer una buena regulación. Hay regulación, pero falta educación para ver cómo se regula. Muy bien. Ateneri, desde el punto de vista científico, cuéntanos un poquito por dónde crees que pasan los puntos más preocupantes hoy en día, pues en lo que se refiere a la conservación de espacios naturales. Pues sin ninguna duda, yo pienso que lo más preocupante que nos pasa aquí, en territorio en Canarias, es el problema
problema grave que tenemos con los herbívoros invasores. Por ejemplo, conejos, muflones, cabras, ¿no? Estoy hablando de todo salvaje que está ahí sin dueño en el territorio. Que no tiene que ver con las actividades de montaña o de las actividades de la naturaleza que podemos hacer nosotros, pero está derivado de las personas. Yo creo que eso es ahora mismo el punto más grave que tenemos para los ecosistemas canarios. Y bueno, y luego también la masificación que tienen algunos lugares y entornos naturales. ¿Por qué? Porque hay varias cosas, ¿no?, que van en función de esa masificación, y es el pisoteo continuo, el pisoteo que a lo mejor tenemos zonas donde sí que se pueden salir de senderos o donde hay gente que pues se sale, aunque no se pueda salir de senderos. Y el tema del pisoteo hay en algunos sitios en Canarias que es bastante frágil, donde tenemos especies que son únicas y que a lo mejor solo viven en 2 puntos de la isla únicamente, y a lo mejor estamos haciendo presión sobre una de ellas. Y también la otra es que esa masificación o esa incluso esa presencia de nosotros haciendo actividad en el medio natural puede incluso llegar a cambiar comportamientos ya de los animales que viven ahí, ¿no? Entonces yo creo que esas serían las claves. Primero, la muerte silenciosa, entre comillas, que está sufriendo los ecosistemas por esos herbívoros que se están comiendo pues todas los juveniles de las plantas, que es a lo que yo me dedico. Y segundo, esa masificación, o sea, esas molestias, tanto sea por pisoteo como por interacción, que nosotros no la vamos buscando tampoco, pero que a lo mejor estamos en un barranco y hay una pareja o hay una aguililla que se va porque siente molestias y al final los huevos no les está haciendo sombra y no va al nido hasta que nosotros nos vayamos del barranco, ¿no? Está todo relacionado. Por ejemplo. Fafo, y por ejemplo, en tu caso has recorrido espacios emblemáticos de nuestro archipiélago de Tenerife durante muchos años. ¿Hay alguno de ellos que ya no reconozcas con el paso del tiempo? Sí. Yo creo que el ecosistema más machacado que he visto es el de toda la costa de Adeje. O sea, toda la costa de Adeje está machacadísima. Y era un sitio al que íbamos cuando éramos chiquillos, íbamos a la caleta de Adeje, toda la zona esa de Fañabé y demás, y eran playas prácticamente desiertas porque casi no iba nadie. Y ahora está muy machacado, está muy, muy machacado. Hay sitios que están muy... que la actividad humana ha sido bestial, ¿no? Pero dentro de lo que es dentro de lo que son los espacios naturales protegidos, hay una legislación que contempla todas las actividades que se pueden realizar y demás, pero claro, lo que también a veces falta es vigilancia, o sea, no hay vigilancia. Para las zonas, por ejemplo, para la zona sur de Tenerife hay 3 agentes que se encargan de la vigilancia, de patrullar, por decirlo de alguna manera, todos los espacios naturales. Y mira que hay espacios naturales, porque hay un montón de lugares, pequeños volcanes y demás, que están protegidos. Pero claro, no se puede proteger todo, porque no se puede proteger todo. Con esos recursos no da para nada. No da para que la gente pueda decir, bueno, pues mira, aquí está pasando esto y se puede atajar de alguna manera. Y luego lo que estábamos hablando, falta información, falta información a la hora de informar a la propia gente que accede a los espacios de lo que está pasando. Hace un par de años hace unos cuantos años que hubo el incendio que arrasó una parte del monte considerable. Ahora están cortando el pino insigne. Y hay unos tableros informativos que te dicen que lo que están cortando es pino insigne, que no es pino canario, y te lo explica súper bien para que la gente lo entienda. Y me parece maravillosamente bien. Yo creo que si la gente, si vas a un sitio y te dicen, bueno, aquí hay un problema con las palomas de la laurisilva, por favor, no te vayas fuera del sendero, porque las palomas anidan en sitios muy, muy rudimentarios. Yo creo que la gente es capaz de comprenderlo. ¿Tú crees?
yo creo que la gente, bueno, por lo menos por lo menos saben que están informados y que tendrían que tener la capacidad de comprenderlo. Yo creo que sí. Y si no lo comprenden, yo creo que a veces los niños, por ejemplo, ayudan a los padres a comprender las cosas, porque en el colegio a veces van de excursión o así. Nosotros estuvimos haciendo excursiones con chiquillos en espacios naturales como la Lauricilo sobre todo, durante un montón de tiempo. Y los chiquillos iban a la casa y le decían a los padres, pues ten cuidado con esto y ten cuidado con lo otro y no sé qué. Y los chiquillos, los niños y las niñas, de alguna forma, educaban a los padres también. Y creo que es de vital importancia saber qué es lo que se está protegiendo, por qué no se puede acceder a un sitio o a un determinado sitio y cuál es la razón. Y además tú, de alguna forma, también te haces partícipe del tema de la protección. Dices, coño, pues mira, si ves a alguien, le dices, mira, por favor, que aquí no puedes estar porque no estamos protegiendo tal especie o cual especie. Uh-huh. Le pregunto a los tres, otro tema que sacamos al aire, aunque antes también, Manu, lo nombraste, el tema de las redes sociales, el tema de TikTok, de Instagram. ¿Creen que tiene algo positivo? Simplemente lleva a que estos espacios naturales sean parques temáticos. Pues yo, por no ser negativa, ¿no? Yo creo que hay una parte importante en que cómo se está relacionando la gente ahora también con las redes sociales, mirando la parte positiva, ¿no? Y ahora yo me doy cuenta que hay, por ejemplo, un montón de perfiles y un montón de cuentas, y sobre todo de gente súper joven, y que hacen educación, no solo educación ambiental o divulgación científica, sino de todo tipo, de historia, de cine, de arte, de música, y yo creo que es una herramienta súper potente y que está en auge también, que hay muchísimos perfiles aquí en Canarias que se dedican a eso. Y luego está la otra parte, que es un poco la que nos han hecho como... Es como esa mirada desde fuera, ¿no? Desde fuera de Canarias, lo que nos ha hecho un poco, ¿no? Como que nos ha derivado a esto, que es como el consumo del paisaje como si fuera un simple atrezo, ¿no? Sí. Es como un sitio donde yo ir a pasar la foto y no está esa educación, como decía Fafo, de entender lo que tú estás viendo, lo que estás visitando. Entonces, yo creo que están las dos, pero sí podemos quedarnos con la positiva, con la primera, al menos, ¿no? Pues yo opino prácticamente igual, es decir, yo creo que los tres vamos a coincidir en lo mismo. Hay dos partes, hay una parte que es verdad que pues, es muy negativo, ese consumo rápido de redes sociales, ¿no? Del gesto del dedo hacia arriba para pasar el tiempo, y que simplemente nos quedamos pues, con esas fotografías muy particulares que hacen que nos lleven a sitios que simplemente consumimos el lugar de una manera sin ver lo que hay alrededor. Y sobre todo algo súper importante que creo que es de qué manera vas. Y está bien que te saques la foto, pero relaciónate con el lugar, ¿no? Y la parte positiva yo creo que también, ahí estamos viendo un montón de cuentas que yo me nutro una barbaridad, a pesar de que no soy un consumista de las redes sociales. Pero es verdad que a mí me han ayudado un montón, he aprendido un montón de cosas de gente, sobre todo joven, que viene con un montón de iniciativas, como decía Fafo, que tiene como ese despertar, esa necesidad de hablar en voz alta, y está claro que es una herramienta súper potente, pero hay que utilizarla bien. ¿Quieres comentar algo más, Fafo? No. Bueno, Teneri, vamos a volver otra vez un poquito, que acá especialidad de ustedes. Te pregunto, porque nos comentábamos antes que trabajas en el inventario, ¿verdad?, de la flora del Parque Nacional del Teide. ¿Qué cosas sorprendentes puedes contarnos que se estén descubriendo todavía en un espacio tan visitado como es el Parque Nacional del Teide? Pues es un espacio, nosotros tenemos la visión, ¿no?, de que es un espacio súper visitado, que es verdad, que deberíamos, ¿no?, rebajar esas visitas y ese número tan importante de gente que va al día, que es el Parque Nacional, creo, más visitado de territorio español. Pero también, por suerte, toda esa masificación está como súper concentrada en varios sitios del Parque Nacional y sobre todo alrededor de la carretera, que al final es lo que nosotros estamos viendo, porque cuando vamos al Parque Nacional vamos por la carretera, nos paramos en los miradores o los
que hacemos montaña, pues vamos a, ya cuando te separas un poco, ¿no?, de esos sitios como esos núcleos, ya puedes ver que la presión baja un poco, que debería ser muchísimo menos, ¿no?, porque estamos en un parque nacional, pero que al final es un parque que tiene creo que casi 19.000 hectáreas, es bastante grande, entonces hay muchísimas cosas que no tenemos tan bien que caer en el esto de esto está fatal, ¿no?, está todo perdido. Entonces es verdad que encontramos esta súper proyecto en el que estoy súper contenta de participar, que hay por aquí, hay 2 compañeros por ahí también que están participando conmigo, se están pegando las pateadas conmigo también, y seguimos descubriendo cosas. Quizás a lo mejor de momento no las podemos decir con nombre y apellido, pero estamos encontrando quizás especies que no se conocían dentro del Parque Nacional, no son nuevas para la ciencia, pero sí que no estaban dentro y están entrando ahora. También, sobre todo, especies, también estamos descubriendo cómo se relacionan o cómo han cambiado su distribución desde hace 20 años a ahora, cómo han aumentado en número, cómo hay otras que están perjudicadas, dónde tenemos más biodiversidad, en qué puntos del parque tenemos más biodiversidad de flora que en otras, y yo creo que es súper interesante eso, que sigamos como descubriendo cosas y que sigamos sorprendiéndonos con los hallazgos científicos que estamos haciendo, y que es un parque súper estudiado, que llama la atención de muchos científicos, no solo los canarios, sino a nivel mundial, y a mí me hace plantearme qué no sabemos, ¿no?, de esos espacios que no les estamos dedicando tanto tiempo y esos espacios naturales que no estamos estudiando tanto. O sea, que queda mucho ahí todavía por rascar. Un montón. Manu, y por ejemplo, si yo me quiero adentrar contigo en un medio natural, ¿qué normas básicas tengo que tener en cuenta? ¿Qué es lo que no se me puede ir de la cabeza? ¿Estás preparada? A ver. A ir conmigo. No. Bueno, pues mira, normas básicas, yo creo que tenemos que primero ir con una palabra que a mí me gusta mucho, ¿no? Lo que pasa es que la podemos llevar a cada uno a su terreno, pero le voy a hacer un añadido a esa palabra, y lo primero es ir con pasión. Ir con pasión, pero con pasión acompañada de respeto. Y luego, otra de las cosas es que tenemos que tener en cuenta, para mi gusto, que si vamos a esa montaña, ella es la protagonista. Nosotros somos los secundarios, ¿vale? Entonces, yo creo que esa actitud con la que vamos ya a pisar la montaña es muy importante, ¿no? Yo voy a relacionarme con ella, pero yo voy porque a mí me interesa ella, voy a ver la película que es la protagonista. Yo me voy a sentar ahí a un lado, ¿no?, y la voy a admirar. Entonces, eso es importante. Yo no voy a gritar en medio de una película. Claro. Pues tampoco voy a hacer algo que dañe a ese protagonismo que para nosotros es la montaña. Yo creo que eso es la clave para ir a ella. Muy bien. Me apunto. Fafo, cuéntanos también, porque como decíamos al principio en tu introducción, también escribes sobre la montaña. ¿Qué tiene emocionalmente para que salgan esos textos y esas poesías que nos muestras? Pues después de un montón de años caminando por ahí y llevando gente a caminar, porque trabajamos con muchos grupos durante mucho tiempo, la gente me decía, tienes que hacer un libro, tío, tienes que hacer un libro. Y yo, bueno, ya lo haré tranquilamente. Pero yo quería hacer un libro diferente, quería hacer un libro, digo, no sé, hacer un libro de rutas de sendero de toda la isla, es un poco, no sé. Entonces surgió la idea de poco a poco, porque uno piensa que los libros los piensa uno, pero no, yo creo que los libros te piensan a ti antes de que tú decidas escribirlos. Y entonces poco a poco me fui dando cuenta de que tenía que escribir cosas de Anaga, porque había un montón de cosas que tenía en la memoria y se me iban a borrar de un momento para otro, y empecé a escribir el libro de Anaga, que fue el primero. Y nada, en principio eran 7 rutas, muy, muy largas, así muy, muy arduas, pero al final se quedaron en 10. Digo, pues mira, y recordé un montón de cosas que vamos, ni
por asomo, ni por asomo. O sea, yo decía, pero ¿y esta historia por qué me viene ahora de hace un montón de tiempo? Fue un ejercicio de memoria súper considerable. Y luego dije, bueno, ya hice el de Anagas, tararí, se acabó. Y qué va, estaba pensando en el libro del Teide y de repente me empezaron a venir un montón de... Digo, claro, es que he vivido más cosas en el Teide casi que en Anaga. Pues nada, tengo que hacer el del Teide. Y lo hice, me costó, pero lo hice. Y luego, ahora con el de Teno, cuando hice los dos primeros me dijeron, tienes que hacer la trilogía, tío. Y yo decía, no, que va, yo de Teno no controlo tanto como para hacer lo mismo que de Naga y del Teide. Y al final empecé a pensar, digo yo, que va, tengo que hacerlo. Y en ello estoy, que creo que ya a finales de este año estará terminado. Y ya sí es que ya no quiero hacer más libros de Algo se te ocurrirá, de Fafo. ruta. No, haré otros libros de otras cosas, pero de rutas de senderos no, por Dios. Son muy complicados. Bueno, también me gustaría preguntarles a los tres, o darles la oportunidad, les doy bueno, tienen la suerte ahora mismo, de si pudieran cambiar algo entre la relación que hay entre la sociedad y la naturaleza en Canarias, ¿por dónde empezarían? ¿Qué harían? Es difícil esta, ¿eh? Yo voy a ser cortito y es el mal consumo de las redes sociales. Yo lo dejaría ahí. Es decir, hacer un consumo, pero hacer un buen consumo y dejar de lado ese mal consumo. Pues yo creo que les pondría como unas gafas, ¿no? Así, como para ver súper nítido lo que es realmente, ¿no? El paisaje y los ecosistemas que tenemos delante, porque yo creo que si realmente entendiéramos lo que estamos viendo, cambiaría por completo La percepción. Sí, la percepción, la manera de relacionarnos. Ya no trataríamos, ¿no? el medio como si fuera un atrezo. Pues a mí se me ocurre recomendarles que viajen por otros sitios, por otros lugares de la península, de África, del mundo, y que cuando vuelvan aquí vean, comprendan realmente lo que tenemos. Tenemos un territorio que es una pasada. Pese a todo, pese a lo castigado que está, pese a que haya sido degradado durante un montón de tiempo, todavía tenemos un territorio maravilloso y con una fuerza, pero bestial. Y tú vas a cualquier otro sitio y dices, y aunque te maravilles de lo que estás viendo, siempre te queda como el resquicio de, jopeta, pues mira, yo vivo en un sitio que está alucinante, ¿no? Que es alucinante, porque el mundo es que es alucinante. El planeta Tierra es alucinante, la verdad. Y nosotros tenemos el privilegio de vivir en un sitio único en el mundo, o sea, donde hay cosas que no ves en otro lugar. Pero darte una vueltita por el resto del mundo te da una perspectiva totalmente diferente de lo que es tu tierra. Y dices, tú, jopeta, pues estás en sitios totalmente alucinantes, ¿no? Y dices, cuando vuelvo a mi tierra, vuelvo a un sitio también que es súper alucinante. Y encima es mi casa, ¿no? Porque... Muy bien. Falo, venga, ahora empiezo contigo para cambiar el orden. Sí que me gustaría preguntarte, bueno, pues llevas toda una vida recorriendo senderos, ¿no? En nuestro archipiélago, en Tenerife. ¿Y qué sigues buscando cuando caminas? ¿Qué esperas encontrarte? Pues espero aprender, sobre todo aprender cosas, que como decía antes, que hay un montón de cosas que aprender, salen un montón de cosas nuevas cada año. Y aprender y sobre todo disfrutar, porque ya está científicamente demostrado que los seres humanos cuando estamos en un lugar, sobre todo en sitios donde hay árboles, pues nuestro cortisol desciende, nuestra tensión también baja y somos más felices. O sea que lo que hago es lo que más o menos yo creo que hacemos todos cuando vamos a un sitio, a un lugar, a un espacio natural, que es disfrutar. Manu, ¿y a ti qué te sigue enseñando el mundo de la montaña, la escalada, después de tantos años? ¿Qué me sigue enseñando y qué queda por enseñarme? Pues mira, ¿qué me ha enseñado la montaña? Es pues el convivir y compartir que son yo creo que las cosas con las que más me quedo, con compañeros, con grandes compañeros que me ha dado la montaña. Muchos de ellos están aquí hoy. Con mi pareja también, pues vivir la montaña de manera intensa.
y también de manera solitaria, es decir, ahí pues conocerme. Yo creo que la montaña ha sido para mí un trabajo enorme y yo creo que gracias a la montaña yo he podido conocerme a mí mismo y por eso invito a cualquiera que lo pruebe, ¿no? Porque al final es una terapia, lo que estaba hablando Fafo también, donde nos podemos sentir cómodos. Y por otra parte, yo creo que o mi proyecto un poco, y invito al que sea el de los demás también, es que aquí estamos un periodo. Entonces yo creo que lo mejor es aportar algo, dejar alguna huellita, algo para futuras generaciones, bien para conservar o bien esa historia. Tenemos pues grandes maestros que han hecho montaña, estos veteranos, ¿no? que llevan toda la vida haciendo montaña, que tienen un conocimiento, que son maestros sin tener un título y que no hay que guardárselo, sino que realmente pues que saquen todo ese conocimiento para esta gente joven, para la gente que inicie, que dejen a un lado esa parte de atrás un poco y que bueno, que saquen, que seguramente yo estoy siempre súper dispuesto a escucharlo y como yo, pues mucha gente igual. A tener y tú, en este sentido también que han dicho ellos, no sé si tienes que decir algo. También quería preguntarte un poquito por el momento más impactante que has tenido como trabajando, pero también si quieres seguir por esta línea me vale. ¿De qué me enseña la montaña? ¿Cómo es? Sí, no, de todo, de lo que sientes también al estar en la montaña de Deva. Pues yo creo que a día de hoy soy un poco, o sea, yo creo que soy como soy por haber vivido la montaña, por haberme acercado, gracias a mi familia y al Grupo Montañero Granadilla, voy a decir, a la montaña. Yo creo que gracias a eso tengo la sensibilidad que tengo con la naturaleza y estudié lo que estudié y me dedico a día de hoy a esto, ¿no? Entonces yo creo que a mí lo más que me ha aportado la montaña pues ha sido eso, ¿no? El cómo soy yo prácticamente y el querer conservar, el haber entendido lo que estoy viendo y lo que estoy viviendo y para querer conservarlo. Y lo más alucinante que me ha pasado trabajando en la montaña, además, puedo decir mil cosas, porque la verdad que soy media flipada y alucino cuando vemos cualquier especie que hace tiempo que no veíamos o cuando descubrimos un núcleo nuevo de una planta que no se conocía, ¿no? O sea, una población nueva, un núcleo nuevo o un nuevo individuo. Pero yo creo que así de lo más satisfactorio que me ha podido pasar en la montaña y trabajando, yo creo que ha sido que el trabajo en sí, lo que estoy haciendo, el trabajo de campo, sus informes, lo que se me pida, que haya repercutido luego más tarde o sea, que haya sido como una herramienta de gestión para protegerlo luego. Me ha pasado varias veces que a lo mejor, gracias al trabajo que se ha hecho, luego el gobierno de Canarias ha ampliado una zona C, que es una zona de especial conservación. Entonces, haber ampliado esos niveles de protección o ese área de protección después del trabajo que tú hiciste en campo, para mí es de lo Súper más satisfactorio. Sí. Bueno, yo creo que he preguntado yo bastante. Me gustaría que, ya que han venido esta tarde aquí a disfrutar de esta segunda edición de Territorio Salvaje, pues que también puedan intervenir ustedes y puedan hacerle la pregunta que quieran tanto a Teneri como a Manu y a Fafo. Así que si alguno se anima, que levante la mano y le llevamos el micro para hacerles una pregunta. Yo creo que ya aquí, por aquí hay cerquita una persona que quiere preguntar. Levanta la mano, porfa, para que te vea. Gracias. Si no, le acerco yo el mío. No. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Yo me encantaría ser canario y sentir de corazón todo esto. Soy de Colombia y la naturaleza allí es algo que igual está por todas partes y es algo que día a día vamos perdiendo aquí y en todas partes. Lo que me parece absolutamente increíble vuestra labor y realmente no hay cómo cuantificarla y cómo medirla, pero mi mensaje un poco es a que el cambio es inevitable, la mercantilización a través de las redes es inevitable
el hecho de que los que vivimos por ahí urbanitas necesitemos de vez en cuando dar un abrazo a un árbol es inevitable, y ir a buscar esos espacios lo es, y lo peor es hacerlo de una manera inconsciente. Desafortunadamente no hay una cura que pueda aplicarme ahora mismo para hacerme consciente, y el respeto al que nombrabas, pues yo creo que nuestras culturas primigenias adoraban a sus dioses en la naturaleza porque ahí tenían el reflejo de la inmensidad y de esas cosas que no podían explicar. Eso se ha perdido y eso ya no existe, y los dioses son lejanos y están envueltos en portadas de discos, y les adoramos en espacios diferentes. Pero lo que sí es cierto es que ante lo inevitable, pues solamente las respuestas que podamos dar son las que valen la pena, y vosotros sois parte de esto. Pero mi pregunta es, la primera que me surge es si es posible que el guía, el promotor, el que hace la actividad, que puede pecar de mercantilizar un espacio natural, eh, haya ahí una profesionalización en torno a eso, para que el guía no sea un guía, sino que sea un profesional, una autoridad, además, que tenga autoridad sobre el grupo que lleva, y responsabilidad absoluta en ello. Y solamente si es profesional y si está preparado en un entorno de botánica, en un entorno medioambiental, en un entorno de gestión, incluso de conocimiento de las propias redes sociales, lo puede utilizar a su favor para que se desarrolle la conciencia a nivel atómico, a nivel de las personas que quieren y que queremos participar en ello. Entonces, yo os digo, lo único que sé es que hago visitas a empresas, y ahora en muchas de ellas me dan una guía antes de entrar y me dicen qué puedo, qué no puedo, a dónde debo y cómo me tengo que comportar, y tengo que firmarlo. Son como 10 hojas, pero yo como senderista pues voy y no me dicen nada, y voy y comienzo a caminar por ahí, y a lo mejor echo de menos es eso, es ver al guía como esa persona referente, que los he tenido, que es increíble tener una persona a quien puedas valorar y puedas ver que tiene todo ese conocimiento, ese respeto, y que te lo exige. Eso sería absolutamente increíble, porque no hay otra manera sino afrontar el cambio y afrontar lo que se viene. Gracias. Bueno, antes que nada, en noviembre estuvimos por Colombia y fue maravilloso para mí. Estuvimos 4 o 5 días por el Amazonas. Bueno, era para 4 días y yo me arrodillé para quedarme un día más, pero... ¿Y no había escalada? Y no había escalada. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás seguro? ¿Te quieres quedar? Y el motivo, y te digo esto porque el motivo por el que yo me quería quedar es porque yo estaba fascinado cómo la gente de allí era conocedora del medio natural y respetaba el medio natural. Yo estaba fascinado, yo no hablaba, yo observaba y no me creía que eso seguía existiendo. 3 días por el páramo también, con un guía, con el perfil del que sí estabas hablando tú, con el que realmente respetaba, era conocedor, nos obligaba, nos integraba realmente en la cultura, no nos llevaba a la montaña, sino nos integraba en ella, ¿no? Y bueno, para mí eso un poco engloba todo lo que acabas de decir. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y vivirlo allá, tuvimos la oportunidad. Y un poco es la línea. Yo creo que hay bastantes guías que yo creo que van un poco ofreciendo esa parte de la que tú hablas, esa parte responsable, esa parte de integrar a la persona en la montaña, de respetar, de hacer conocedora, de ponerle unas normas y de saber frenar. Como tú bien dices, pues somos referentes. Si yo tiro una cáscara de plátano, el que está al lado la va a tirar, sin ninguna duda. Si yo me salgo del sendero, ni siquiera se va a cuestionar, se va a salir del sendero detrás mía, ¿no? Entonces,
somos referentes y es verdad que estamos ahí siempre como en el borde del abismo y analizando, y deberíamos de analizarnos nosotros mismos en qué hacemos y cómo lo hacemos. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de decir y yo creo que es la línea a seguir para la profesionalidad un poco de la figura del guía. A realizar alguna de las preguntas a Teneri, a Manu, a Fafo. Mira, por aquí hay toma. No. A ver la mano. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es muy sencilla y aprovechando la reflexión y la pregunta al compañero, que para mí yo creo que es un tema clave para tratar todo lo que estamos hablando hoy. Educación ambiental. ¿Qué se está haciendo bien? ¿Qué no se está haciendo tan bien? ¿Y qué es lo que falta en la educación ambiental? Podría decir en general, a nivel nacional, pero vamos a enfocarnos aquí en Canarias. Para mí está claro y yo creo que hay una pequeña parte de lo que acaba de decir el compañero que es quizás, yo lo puedo resumir de otra manera, que es la emocionalidad de la función del guía, del trabajador, ¿no? del representante del entorno natural que nos acerca, ¿no? Pero quería saber cuál es, en la experiencia de ustedes, esos tres factores. ¿Qué se está haciendo bien, qué no tan bien y qué falta para ustedes? Muchas gracias. Pues mira, en educación ambiental todo lo que se haga está bien, casi. Porque por poco que trabajes siempre pues vas a obtener un beneficio que va a ser satisfactorio. ¿Qué no se está haciendo? ¿Qué es lo peor que se está haciendo? Que no se está haciendo mucho, que deberíamos hacer muchas más cosas. Que hay pocos recursos destinados a la educación ambiental. Hay los lugares donde hay espacios naturales emblemáticos como por ejemplo el Monteverde, los Malpaíses y demás. Debería haber pues centros de educación ambiental para que cualquiera los pueda visitar. Y ha pasado desde siempre, ha habido muy pocos recursos para la educación ambiental. De hecho, casi todo se canaliza a través de los centros de educación, los centros de educación reglados, normales. Y depende un poco de los profesores, de los tutores, que de alguna forma se comprometan con este tipo de cuestiones y de alguna forma lo muevan, que es difícil también para ellos. Nos hemos encontrado con que hay un montón de profesores que intentan hacer salidas al bosque, salidas al Malpaís, salidas a cualquier sitio, y les cuesta bastante. La verdad que yo les digo, jopeta, ustedes son mis héroes, porque tener que lidiar con todos los padres, con la dirección, porque prácticamente nadie quiere hacer nada. O sea, bueno, no es que no quieran hacer nada, sino que es que cualquier cosa que les cueste, pues siempre es un poco más difícil de ejecutar, ¿no? Pero hay un montón de profesores, hay un montón de docentes que están súper implicados con el tema, y a nosotros durante un montón de tiempo nos han llamado desde de colegios para hacer jornadas simplemente de contacto con el bosque, y ya con el contacto con el bosque ya tenemos un camino andado bastante considerable. Y luego, claro, falta también a través de los ayuntamientos, por ejemplo, y las corporaciones municipales, y a través del cabildo, que haya planes de educación ambiental, se echan en falta. Lo peor, te digo, la peor parte que tenemos ahora es que hay poco dinero destinado a la educación ambiental. ¿Nos da tiempo para una preguntita más? Sí, ya yo cogí el micro. Bueno, mi pregunta es una pregunta directa para Teneri y para Manu, que conocen bastante bien las cañadas y la flora y vegetación de las cañadas. Y la pregunta es, ¿cuáles creen que son las especies más sensibles y más afectadas por la actividad deportiva en el Parque Nacional del Teide, en las cañadas? ¿Por qué deben ser protegidas y cuáles son aquellos lugares donde las personas que realizan actividades deportivas deben tener más cuidado?
buena la pregunta, ¿eh? Pues como actividad deportiva, yo creo que... No sé, tengo que pensarlo. A ver, Yo creo que, te lo digo rápido, porque bueno, pues si no me olvido. Yo creo que la especie vegetal que más expuesta está a la acción humana es la violeta, porque la puedes encontrar en cualquier momento si te vas fuera del camino y ahí está siempre medio encubierta, pero creo que para mí, para mi entender y por todo el tiempo que he pasado en las cañadas, es la especie más sensible que hay a la hora de que cualquiera pueda irrumpir en su territorio y provocar un destrozo. Perdón. ¿Cuál? La de Guajara no, la de Guajara está bastante mejor controlada. Pero la violeta que podemos encontrar sobre todo en Montaña Blanca. Me parece un espacio, Montaña Blanca me parece un espacio maravilloso. Perdona, Tenerife. Sí, no, estaba pensando. Montaña Blanca me parece un espacio maravilloso porque tiene un montón de violetas súper camufladas también y cuando te vas hacia la montaña hacia la parte de montaña rajada y también el tajinaste azul, que es una especie hay un centro de tajinaste azul que es bastante a veces es bastante difícil de ver, ¿sabes? Yo creo que por ejemplo, con actividad de la montaña, el senderismo puede hacer bastante daño, como dijo Fafo, a las violetas, a las dos. ¿Qué pasa? Que la violeta de Guajara está, porque no sé si lo saben, pero no solo tenemos la violeta del Teide, sino que también tenemos otra violeta, que es la violeta de Guajara, que antes se pensaba que era la misma violeta, que es justo esa que tenemos ahí ahora en pantalla. Esa es la violeta de Guajara, se llama Viola guaxarensis. Y me vino como arriba el dedo. ¿Qué pasa? Que también le pasa como a la violeta del Teide. No está todo el año, vamos a decir, como visible, pasa el verano como un poco más enterrada y ahora, después del invierno, ahora mismo las tenemos así en plena floración, que es súper pequeña. Ahí creo que si han visto algunas en la pantalla, yo puse una incluso, que es en la corbata del Teide, que ahí no se puede caminar, obviamente, pero es diminuta. Mis dedos no son muy grandes y sale ahí una foto que aparece una violeta justo al lado y es enana. ¿Qué pasa? Que ahora con la masificación que hay, con el tema del senderismo, de caminatas, y la poca vigilancia que hay, un poco, depende de las horas, en el Teide, porque es en el propio volcán. En Montaña Blanca, como decía Fafo, la gente, es una barbaridad lo que se sale del sendero. Montaña Blanca, quien vaya a subir, es verdad que al principio es un tostón, pero es que es lo que toca, ¿no? Es la pista, se camina por la pista, no sé cuántos kilómetros tiene, ahora no me acuerdo, pero es bastante larga y la gente lo que intenta siempre es como atravesar y para no hacer toda la pista se mete por en medio, que es un campo de pumita, son campos ahí de jable y tenemos violeta, pero es que también en Montaña Blanca no solo tenemos la violeta del Teide, sino que también tenemos Silene nocteolen, que es el canutillo del Teide, que es la parte que esa es súper poco conocida. La violeta del Teide como que es más emblemática, pero el canutillo del Teide también es justo esa población que es de las más grandes que tenemos y todos los años nos las encontramos pisoteadas, pero una barbaridad. Y aparte también tenemos otra especie que está dentro del catálogo, que está en esa zona, que se llama Erigeron calderae, que creo que se llama el pompón de las cañadas, y también solo existe ahí. Y la gente, como no ve, incluso que a lo mejor está pensando, bueno, aquí estoy pisando, pero no veo violetas, las está pisando realmente porque no están visibles. Y luego también eso pasaría con la violeta de Guajara, porque también sale en los mismos lugares, tiene el hábitat es bastante parecido, sale en campos de pumita. ¿Qué pasa? Que como hablamos antes, que aparte de la actividad de montaña tenemos el grave problema de los conejos y de los muflones. Allí, como es un sitio específico que solo está en un sitio en Guajara hablando, la tenemos vallada y ahí pues no la puedes pisar, ¿no? Y es un poco para evitar que se la coman los conejos.
Y luego también yo creo que hay otras especies que, aunque no son tan conocidas como puede ser la violeta del Teide, también no solo ya el senderismo, sino la visitación así masiva de algunos espacios, como puede ser arriba lo que es la Rambleta, lo que es el Pico, es la Phangium teideum, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que es una planta, no me acuerdo el nombre común, y que solo sale en las fumarolas del Teide. Entonces, imagínense, solo sale en las fumarolas del volcán, y hay tanta gente que incluso hay en algunas que sí que hay vallas, pero hay otras fumarolas que no tienen vallas. Y de solo la gente lanzar una cáscara de plátano se cambia, ¿no?, lo que es el microecosistema que tiene, o poner la mochila o sentarte encima. Y yo creo que esa está incluso hasta más amenazada, ¿no?, que la violeta, porque la violeta está como en una superficie mayor, ¿no?, que la Phangium teideum, que no me acuerdo ahora el nombre común. Muchas gracias, muchísimas gracias por las preguntas, también por las respuestas. Si se fijan, a su derecha tienen aquí la camiseta y la taza. Cójala, porfa, para enseñársela al público. La camiseta también, que está muy, muy bonita, por cierto. Y para ustedes que sepan que si alguno de ustedes quiere una de estas camisetas, pues tienen forma de conseguirlo, porque todos los lunes hasta el 3 de junio, a través de un concurso en el Instagram de Territorio Salvaje, @Territorio Salvaje Canarias, van a poder entrar en el quiz, en el concurso, y bueno, optar a conseguir una de estas camisetas. También, por cierto, las pueden conseguir en Basalto, en Tenerife Outdoor y en All Peak. Bueno, pues hasta aquí la intervención de Ateneri, de Manu, de Fafo. Muchísimas gracias a los tres por su conocimiento, por todo lo que nos han contado. Ha sido un placer. Y a ustedes les cuento que, como decíamos al principio, hoy es solo la primera sesión de esta segunda edición de Territorio Salvaje. No se lo pierdan, porque el próximo miércoles vamos a estar de nuevo aquí, en este espacio cultural Aguere, hablando del cuerpo. Toma la palabra. Nos va a acompañar una conversación entre Eva López Rivera, que es escaladora, doctora en rendimiento deportivo y entrenadora de escalada, e Inma Garrido, que es doctora en psicología deportiva, neuropsicología y profesora también de la Universidad de León. Eso, el próximo miércoles 27 de mayo, pero es que también el 3 de junio vamos a contar con la charla de Carlos Soria, 72 años haciendo montaña, donde vamos a recorrer pues desde los inicios hasta sus expediciones a montañas de más de 8.000 metros. Ya saben, a partir de las 7 de la tarde, las dos sesiones, la del 27 de mayo y la del 3 de junio. Y no se vayan, porque les decía que tienen opción de conseguir estas camisas, y como se han portado súper bien, han estado calladitos, atentos, nos han hecho preguntas, ¿les parece, chicos, si repartimos estas camisetas con el público asistente? Ahí queda alguna. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros.